Sí. Bien. Bueno, ahí tienen estas ondulaciones en los ligamentos, en las frases. Miren otra vez este elemento que antes no se veía muy bien, cómo comienza a ver aquí toda una ondulación. Es básicamente una forma de ondular la que está predominando. Cómo estos elementos se vuelven cada vez más caprichosos, con todo y que hay un elemento que se le llama el bajo de Alberti, taca, 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 etcétera. Vemos cómo ese elemento tan esquemático va a comenzar a adquirir mayor importancia. Quisiera buscar algún pasaje. Están los borrones. Por ejemplo, este trazo. Está aquí un trino. Observan, este es el trazo que tiene, nos está sugiriendo toda la caída. Voy a ver algo más por aquí. Miren esto. No le alcanzó el tamaño de la pauta, tuvo que hacer algo más. Pero miren cómo esta caída se va haciendo cada vez más pequeña, como si se acelerara, ¿no? No tengo un mouse muy bueno para... burrones. Aquí tiene una página. Esta página me parece, esta es la que estaba yo buscando. Y observen, por ejemplo, esta parte aquí, el bajo, cómo se precipita arriba, cómo aquí comienza a hacer toda una ondulación. ¿Lo ven? Es lo que quería yo ilustrar, cómo la propia grafía de la partitura nos ilustra de la intención. Y ahí. Probablemente no haya sido suficiente. Tenía yo una versión bastante mejor que esta que estamos viendo aquí. Yeah. Podemos entonces hacer de nuevo, bueno, les voy a pedir entonces que nos produzcan, gracias Regina, ¿no? Que nos produzcan la versión que tienen ustedes, completa de todo. Sí, bueno, vamos, hay muchas cuestiones que van por el mismo asunto, sí. Bueno, vamos a hacerla. Okay. ¿Sí? Mm. Mm. Mm.
Wow.
Eso es todo. Ya mi percepción no cambia, sigo, por otra parte, sigo sin ver a Angélica, siempre queda oculta bajo la... Ah, no, es que me agacho para que se escuche más. Ah, ya, entiendo esa parte, ya. Sí. Es que, pero, vamos, sigo pensando lo mismo. Si ustedes intentaran convencer a quienes los escuchan mediante los sonidos que producen, que no son ustedes mismos, sino que son otra cosa, los sonidos efectivamente del mar, y que no hubiera manera de confundirse, que nadie pudiera pensar que son ustedes, seguramente que el resultado sería bastante distinto. Lo que no tienen ustedes en cuenta es que existe un oyente, muy probablemente. O sea, al estar ustedes cantando, produciendo estos sonidos, ensamblándolos, diseñando la solución, etcétera, se van con la idea constructiva, pero el problema está en que no perciben ustedes mismos el resultado, lo perciben como aquello que han escrito y no como aquello que quisieran representar. Ese es, digamos, el dilema que plantea el trabajo de ustedes. A mí me gustaría abrir la discusión a todo mundo. Por favor, abran micrófonos y quien vaya a hablar, que deje abierta su cámara también, por favor. Venga ya. Lo que quiero son observaciones de oyentes. Simplemente. A ver, yo, Diego Sabaj. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo en eso que dijo Julio, de que ustedes se tienen que convencer de se tienen que creer lo que están haciendo, ¿no? Que fue también algo que me estuvo ayudando a mí esta semana, de lo de la clase pasada. Es que tú te tienes que convencer de lo que escuchas, ¿no? De lo que te imaginas. Y eso, bueno, a mí la verdad sí se me hizo bien difícil, pero sí puede irte encaminando más, ¿no? Hacia un resultado más, pues más creíble, ¿no? Por decirlo así. Entonces digamos que es lo principal que saco, ¿no? De escucharlos, que ustedes mismos primero lo tienen que vivir, ¿no? O sea, tienen que, eh, pues esa experiencia, ¿no? La tienen que tener bien presente, lo que están ustedes diciendo en su texto. Y ya luego, pues intentar convencerse, ¿no? De ustedes mismos de si lo que están haciendo corresponde, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que, bueno, por lo menos a mí me ayuda un poquito, bueno, bastante, no sé, a ustedes igual, si les puede ayudar. Ya. Bueno, eso sería lo que diría. ¿Quieren responder o dejamos que hablen más? No, pues solo gracias. Y sí que hable a alguien más, a ver. Sí. Les pido participar. A ver, ahí está Lorenzo. Bien. Sí, bueno, yo también coincidiría bastante con el diagnóstico de Julio respecto a la manera en que se articulan los sonidos entre sí. Me parece que toda esta discusión en torno a cómo lograr un mejor resultado para la emisión de un sonido es ilustrativo para visualizar la diferencia entre un sonido inerte y un sonido y una imagen en movimiento, probablemente, ¿no? Entonces, el riesgo de un sonido o de una secuencia de sonidos inertes es que no logran concatenar una secuencia, una imagen, probablemente, ¿no? Y creo que la percepción que de repente se puede tener es que se trata
de una sucesión de pequeños eventos que no logran la continuidad probablemente, ¿no? O que se perciben fragmentariamente. Sin embargo, su ejercicio tiene cierta longitud y cierta narrativa que creo que con una intencionalidad más evidente para la emisión de los sonidos podría mejorar muchísimo, ¿no? Esa sería mi reflexión en torno a un sonido inerte y un sonido, o la imagen de un sonido en movimiento, en relación con la continuidad y y ello obviamente ligado pues a la intencionalidad pues de un discurso, de una secuencia sonora. Eso les comentaría, compañeros. Muy bien, Lorenzo. ¿Alguien más? A mí me gustaría mencionar algo. Más fuerte, Alan. Que a mí me gustaría mencionar algo. ¿Sí me escuchan bien? Pues más o menos. Que, bueno, a mí me parece que tienen claro tal vez los elementos que quieren representar, pues al menos la lista que leo aquí en el escrito que nos compartieron, pues sí son varios, ¿no? O sea, como que sí se pusieron a, a pensar qué es lo que querían representar, más a veces, y es una observación como mero oyente, hay veces que tal vez lo de la descripción, mm, pues no me hace tanto sentido ya con lo que escucho. Y en la última parte del ejercicio que pues ustedes dos se animaron a hacer la representación completa, igual al menos y nuevamente como oyente me perdía nuevamente entre sonido y sonido. Tal vez solo buscar que cada uno de los sonidos que describen aquí tenga realmente una identidad notablemente diferente entre uno y otro. Tal vez, no sé, es mi observación. ¿Alguien más? Mauricio. Sí, ¿qué tal? Sí, también de acuerdo con que hay una narrativa que están construyendo y están buscando con el sonido. Comparándolo un poco con la experiencia que vimos anteriormente, en ambos casos me parece que el imaginario que están convocando tiene connotaciones súper fuertes. Me gusta mucho cómo el ejemplo anterior, fue el de Alan, realmente yo lo veo más como una excusa para encontrar sonidos originales. Y este problema del mar, como ya lo dije la otra vez, también es bastante difícil. Y creo que en ese sentido parece que están haciendo un esfuerzo, ¿no? Por encontrar sonidos. Lo único es que no hay que olvidar que aquí de lo que se trata, por lo menos para mí, es del sonido. ¿Qué es lo que voy a escuchar y qué es lo que voy a proyectar como sonoridad? ¿Y qué escucha voy a construir en el otro? ¿No? Entonces, creo que avanzaron también. Hubo partes que me parece que son más interesantes, mucho más interesantes que la vez pasada. Más evocadoras del mar, pero no es necesario estar en la evocación. Yo creo que realmente lo que sucede es que escogieron un tema que es un poco difícil de sacarle un sonido que no sea el sonido del mar. Hay que explorar, hay que trabajar bastante con esto, con este imaginario del mar, ¿no? Ahora,
Lo de la vivencia, también lo podemos ver al revés. O sea, si es necesario creérselo a partir de la vivencia o del imaginario. Pero también podemos decirlo de creérselo de otra forma, es asumir, ¿no? Y si están demasiado cargados hacia la evocación del mar, pues eso también es problemático. Si partimos de, primero que nada, se trata de crear una escucha, proyectar una sonoridad. Antes de escoger hacia dónde queremos, quiero decir, como prioridad, antes de hacer una elección de un territorio imaginario, como por ejemplo puede ser el mar o cualquier otra cosa. En este caso, el ejemplo anterior y otro ejemplo que el de la vela, son, para mí, nuevamente lo digo, son ejemplos muy esotéricos y también muy, literariamente no tan originales, lo siento también, ¿no? Por decirlo, pero el ejemplo de Alan tiene muchísimas resonancias con un montón de cosas que son demasiado también ya escuchadas y leídas, y muchísimas referencias a un montón de cosas, tanto de la literatura fantástica como de la literatura esotérica, ¿no? Sin embargo, creo que claro, lo vuelvo a decir, ¿no? Muy claro que es un pretexto para encontrar sonoridades. Y en ese sentido, pues está bastante bien. No me importa lo que haya, en realidad a mí no me importa lo que esté detrás como texto. Lo que me interesa es qué va a salir qué es lo que voy a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que va a evocar finalmente en mí la escucha del otro. Siempre va a ser algo personal, ¿no? Eso es lo que quería más o menos comentar. Muy bien. Siguiente. Sí, ¿qué tal? Bueno, pienso que vale la pena traer a flote un poco de las ideas que se dijeron la semana pasada, sobre todo para ayudarles a que comprendan cómo quieren armar su fantasía, porque viendo su texto entiendo que justo Perdón, quieren... Ajá. es que me voy a salir y no estoy escuchando nada. Voy a volver a entrar. Perdón, es que no estoy escuchando nada. Bueno, sigamos nosotros. De acuerdo, sí. Continúa, Regina, pues. Sí, bueno, que mientras escuche Eduardo, porque al leer su texto, o sea, es justo como decía Mauricio, me están evocando una imagen del mar, pero ahorita en su nueva presentación hablaron de del barco, o qué era lo que sonaba. No entendí bien eso. Sí, la bocina de un barco. Ajá, ajá. Entonces, a mí me causa cierta confusión porque, digamos, al quererme ustedes pasar su vivencia, su percepción, no entiendo dónde debería estar posicionada, o sea, como en medio del mar, adentro del mar, por arriba, por eso, y siento que si empiezan a pensar ustedes en esas cosas, eh, se plantean ese tipo de preguntas, puede que enfoquen más cómo ir generando sus sonidos hacia eso, porque sinceramente lo siento un poco ajeno a... Tienen muchas ideas y están queriendo conectarlas a ciertos sonidos, pero me da esa sensación de que no están posicionándose primero ustedes para después poder posicionar al otro en eso que quieren
transmitir. Y pues tiene que ver mucho con lo que se comentó en la clase pasada, ¿no? De la percepción y si quieres comunicar justo esa percepción, ¿cómo, cómo vas a lograrlo? Entonces, si se preguntan esas cosas, pienso que les puede ayudar a encaminarse y pues nada, es lo que tengo que decirles. Muy bien. Alan Pluger, Pues yo pienso. Ah, pero activo mi cámara. Sí, cierto. Yo pienso que a lo mejor tienen que decidirse en algo y confiar en su decisión. Así esto va a ser lo que se va a oír y ya, o a lo mejor hacerlo un poco más simple para que entiendan todos los aspectos a la perfección y que lo tengan muy claro. A veces eso, bueno, en mi experiencia me ha ayudado a simplificarlo un poco porque luego lo lleno de ambigüedades y como que colecciono ideas que no tienen nada que ver, pero como que quiero que estén juntas y a veces eso no es muy útil. Entonces, pues yo opino que, pues, o sea, consideren ser más decididos en lo que quieren y seguir haciéndolo así hasta terminarlo. Eso es lo que yo pienso. muy bien. Rodríguez Chávez, Pues yo, es que es lo mismo, al final, siento que también hay algunas, no sé si esté bien dicho, abstracciones, y si hay cosas por definir mejor, o sea, porque, como dice usted, pues no, no solamente es lo que uno está imaginando, o lo que uno, sí, bueno, uno dentro de sí mismo, pues sí tiene la idea, ¿no? Y por eso es más fácil que con cualquier cosa, pues nos evoquemos a algunos, en este caso, paisajes, ¿no? Pero realmente el reto o lo que impera en esto, pues es el transportar a los oyentes, y eso ya es una cosa que, como ha dicho en otras clases, pues no solamente puede ser con sonidos ordenados, como el ejemplo que pone de la tecla. O sea, tiene que ser una situación más profunda, más estudiada, y a lo mejor falta ese proceso en la creación, ese paso. ya. Muy bien, gracias. Eric Nava, Bueno, yo creo que otro aspecto a considerar para realizar el trabajo es como si son el mar, el océano, qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y intentar recrear la acción a base de sonidos, como sonidos que no se representen la forma de olas, porque pues, evidentemente se forman olas, y quizás representar no, la vegetación, no sé, no sé si eso sea adecuado, pero principalmente eso de representar el movimiento del océano. ya. Esteban Flores, Voy. Ahorita prendo la cámara. tu cámara, Esteban. Sí, voy. Es que está prendiendo. Ya. Pues yo pondría en relieve dos cosas. En primero, que creo que antes que pensar en convencer a los demás o convencer a los oyentes de que lo que están escuchando en realidad como una aproximación al mar. Primero, creo que ya lo habían comentado, como eh, planteárselo primero, o sea, colocarse dentro del espacio al que quieren representar y pues de cierta manera convencerse a sí mismos de que están ahí y ustedes mismos crear en su mente o sea, los sonidos, porque mm, creo que un buen ejercicio sería imaginar, digamos que tener el sonido en mente y pensar si eso quedaría bien dentro del cine, por ejemplo, porque muchas veces los que crean
efectos sonoros para el cine se enfrascan mucho en la evocación de que tiene que sonar a esto, porque para que tenga como que más vivencia, ¿no? Lo que se está dando como audiovisual. Entonces, ¿cómo vas a hacer que los demás en realidad crean que, por ejemplo, estás abriendo una puerta si la puerta suena como acuosa, por ejemplo? ¿Cómo vas a hacerle a la gente creer que tiene el mar atrás o está viendo al mar si el sonido no suena tan acuoso o suena de cierta manera tenue? O sea, por ejemplo, yo dentro de lo que he vivido con el mar, aun cuando es calmado, es muy agresivo. Y si ya fuera de lo del proyecto, si algún día tienen la oportunidad de ir al mar ajá, sí, 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 de ir a la playa o al mar con alguien de confianza, intenten quedarse debajo del mar lo más posible. Si el mar está calmado, aún mejor. Y pongan atención a qué es lo que sienten y qué es lo que escuchan. Creo yo que esa es una buena manera de entender la agresividad del mar, aun cuando parece inocente o inofensivo. Y por la otra parte igual, o sea, yo como oyente no sentí tanto como una evocación al mar. Por lo mismo que comentaba hace rato Julio, el hecho de que los sonidos como que no se sienten tan convencidos ustedes. Bueno, al menos así lo interpreté yo, que no están del todo convencidos con algunas cosas. Y concuerdo con que sí hubo algunos avances, pero creo que tienen que buscar más dentro de los contrastes que hacen con cada sonido y cómo juegan estos entre uno y otro. Entiendo que igual aquí es como bastante difícil por la desincronización de Zoom, pero igual, el contraste de los sonidos, yo haría hincapié en eso. Yo no diría, Esteban, la agresividad del mar, sino lo que ellos estaban diciendo, la potencia del mar. Es el órgano más potente, están diciendo, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, sí, sí, creo que va por el Vayamos mismo lado. a esa imagen de ellos, lo que ellos no están diciendo, no Sí, sí, necesitaríamos sí. agregarles nada más que dentro de lo que ellos están diciendo, ¿no? Sí, sí, creo que al final de cuentas sí estamos yendo por la misma idea, nada más que con otros conceptos. Ya. Diego Adrián Jiménez, Hola, buenas noches. no, Eh, pues a mí me gustaría... tu eh, imagen, Diego. perdón, sí, sí. A mí basado en la interpretación que hicieron o la realización que hicieron, me parece que suena a que todavía están enumerando, sí están como enumerando, o sea, me parece que va hacia una narrativa, pero todavía están en la parte de enumerar a sus personajes, por así decirlo, a los personajes que van a convivir en este paisaje, por así decirlo. Y bueno, el problema del mar es muy interesante. Creo que también habría que preguntarse, por ejemplo, una de las cosas que ya habían mencionado, sí, en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos posicionados, si en la playa, estamos adentro, estamos eso creo que empieza a revelar información. Y pareciera que en su interpretación sí están enumerando apenas a los personajes de su narrativa, creo. Eso sería a grandes rasgos. Bien. Julián Sánchez, Buenas noches. cámara. Todo el mundo cuando intervenga, cámara. Bien. Buenas noches. Pues yo creo que igual, digo, concuerdo con muchos de los comentarios que han dicho antes. Yo añadiría la posibilidad de pues, replantearse con otros sonidos lo que quieren expresar. O sea, si hay una idea que no está funcionando, pues decir, bueno, que no la desecho, pero tampoco me caso con esa idea. O sea, sí experimentaría con algo más. Y creo que el ejercicio que hicieron la primera vez que lo presentaron, de que lo grabaron y lo hicieron así como, pues presentaron la grabación ya bien experimental, creo que eso les podría ayudar mucho. Entonces, creo que
bueno, ya es que todo lo demás ya lo han dicho y sí concuerdo mucho con lo que han dicho antes. Entonces, sí, yo nada más diría eso que, o sea, si una idea no está funcionando o no está como transmitiendo eso que yo quiero y que muchas personas ya me están diciendo que no está funcionando, pues yo creo que sí pensaría en la posibilidad de replantearme cómo voy a expresar esa idea y pues volverla a presentar. Yo creo que grabarla y escucharla y ustedes que están haciendo un equipo, creo que puede ser muy fructífero. Inclusive yo haría, si estuviera yo haciendo este trabajo en equipo, yo le diría pues a mi compañero, oye, tú haz tu versión, yo hago la mía y nos escuchamos. A ver qué pasa y después lo mezclan. Creo que eso es lo que yo les podría decir. Digo, también concuerdo con lo que ya han dicho antes, pero yo diría también eso. Muy bien. Eduardo Aguilar. Bueno, sí. Hola, una disculpa, no puedo prender mi cámara. Buenas noches. Buenas. Yo creo que está, bueno, o sea, como, por un lado, coincido con que tienen que creerse, digamos, más esta parte para imprimir cierto realismo en su diseño y en su interpretación, pero por otro lado, creo que también que estamos asumiendo o empujando un tanto a Eduardo y a Angélica a llegar a algo que nosotros consideramos un ideal de cómo debería de ser esa imaginación o cómo deberían imaginar la materialidad de esa imaginación. Y si bien creo que es un ejercicio que deberían de experimentar, creo que también, o bueno, me gustaría saber qué es lo que ellos piensan, ¿no? ¿Cuál es su visión crítica ante lo que ellos han generado y lo que ellos han producido? Y también escuchar qué es lo que ellos realmente piensan de lo que están haciendo, ¿no? Ellos más que nosotros decirles cómo sí o cómo no. Y a lo mejor, no sé, considerar que parte de lo que están planteando o por cómo lo están planteando tiene que ver con unos intereses que probablemente no estamos viendo, ¿no? Bueno, eso sería como de manera en general. Ya. Adrián Silva. Con imagen. Sí. Pues, bueno, yo concuerdo un poco con el comentario de Diego Adrián en cuanto a que los sonidos parecen justo como que están los personajes, ¿no? O sea, me lo imagino como si le fueras o sea, si te quieres hacer un pan con mantequilla, pero agarras el trozo de la mantequilla y se lo echas al pan, ¿no? O sea, como que es cuestión de untarlo, pues, o sea, que se haga como uno. Y, o sea, así lo sentí, pues, ¿no? En cuanto a los sonidos, a mí me gustaron. Creo que igual, como lo que decía Julio, ¿no? Tal vez afinarlos un poquito para que se suenen como más, no tan a que yo estoy haciendo el sonido, sino a lo que quieren representar, ¿no? Pero, pues a mí me gustaron. Sí, creo que ese sería mi comentario. Ya. Lo que decía Eduardo era que la fantasía sonara más real, es decir, más real como fantasía. Es una observación bastante pertinente al caso, ¿no? Leonardo, por favor. Sí, bueno, yo pues llegué tarde, me perdí las premisas iniciales, entonces no será el más informado en mi comentario. Pero bueno, de lo que alcancé a escuchar y me vino muy bien escuchar la versión completa, pero por los comentarios que hacía Julio y esto, yo creo que el asunto es tal vez más que suponer o presuponer si la pieza está funcionando o no. Yo creo que hay dos elementos que pueden ser de mucha ayuda, que es uno es la distancia crítica con el trabajo propio, y otro es la convicción de la que hablaba Julio al principio, ¿no? Donde si yo puedo convencerme a mí mismo de que lo que yo estoy buscando está plasmado en cómo estoy representando esa búsqueda. Y darme cuenta de que a lo mejor mis decisiones, pues es muy fácil enamorarse de las decisiones propias, ¿no? Es como esto no va a ser buena idea si se me ocurrió a mí, ¿no? Y
aprender a tomar distancia sobre todo de las primeras decisiones. Es decir, bueno, si estoy buscando vivenciar la potencia del órgano más fuerte del planeta, ¿no? No sé, a lo mejor cantar una nota con la boca entrecerrada, algo que suena mucho a una voz humana, no es la mejor solución. Entonces, ¿de qué manera se puede ejercer también la creatividad en la forma de representación de estos medios? También hay limitantes en tanto que es un ejercicio y tiene sus condiciones, ¿no? Entonces, tiene que ser con la voz, etcétera. Pero hasta donde yo entiendo, en ningún lado dice que no puede haber grabaciones de las propias voces, que se podrían incluso hacer en vivo o a tiempo real, digamos. Una característica, por ejemplo, de mi experiencia con el mar, es que hay como una especie de tenue rugido constante de fondo. Lo que ocurre es que uno se adapta a ello, luego lo registramos como ruido de fondo, sin embargo ahí está. Y es una de las impresiones más notables cuando uno se acerca al mar por primera vez de nuevo, ¿no? Se vuelve a acercar al mar, es ese permanente rugido y esa brisa y ¿no? los enormes golpes de agua que ahí están. Sea que uno esté en un barco en alta mar o en la playa o tal, o sea, es parte de la realidad del fenómeno del mar. ¿Cómo incorporar eso en la pieza, por ejemplo? ¿No? Tal vez se podría empezar cantando algo que evoque, que haga vivenciar esa experiencia y que luego se convierta en un ruido de fondo, como una especie de telón de fondo, frente al cual suceden las siguientes impresiones de lo que se está representando. Este tipo de decisiones yo creo que son válidas y es muy benéfico pensar también, estirar la creatividad más allá de la literalidad de la instrucción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que si no está prohibido, se puede, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy claro en el sentido de, es vocal, tiene que estar cantado y tiene que estar, bueno, todo lo que ya se ha estado hablando durante semanas, no tiene caso reiterar. Pero todo lo que no está explícitamente prohibido lo podemos hacer y lo podemos explorar. Y en todo caso es súper válido como exploración creativa. Y en última instancia, debería ser liberador, ¿no? Y ahí es donde están los hallazgos, yo creo que más ricos para uno como creador, ¿no? Cosas que uno mismo no sabe que no se le han ocurrido. Ese sería mi comentario. Muy bien, gracias, Leonardo. Veo que Mauricio Mesa levantó la mano, no sé si eso quiere decir algo. Sí, como ya hablé, preferí No sé. levantar la mano antes de interrumpir. Sí, gracias, Julio. Sí, también para entrar un poco en resonancia con lo que estaba diciendo Leonardo. Si el proyecto se inclina hacia crear una narrativa a partir de un imaginario inspirado del mar, como en cualquier otra cosa, de todas maneras, podemos partir no tanto de entrada, no del sonido, sino de la temporalidad, ¿sí? de la experiencia temporal, de la percepción del tiempo que induce la experiencia del mar, ¿no? Para empezar, pues hay una ritmicidad, ¿no? ya implícita en el sonido del mar. Es tanto como el sonido de fondo como el ritmo. Es algo de lo cual no podemos escapar, ¿no? No podemos escapar de la pulsación que nos va a imponer el oleaje, ¿no? La única manera en cómo podemos escapar de eso es entrando en el mar, yéndose hasta el fondo y ahí sí ya, ¿no? Ya no está el oleaje, ¿no? Entonces, el viaje, bueno, pero la narrativa también implica pensar entonces en un tiempo. Y justamente también, como lo decía Leonardo, el ejercicio de presentar esto en el seminario puede también estarle haciendo cortocircuito por detrás, o sea, si no, no sería un cortocircuito, estaríamos cayendo en una trampa de no asumir
esa temporalidad que impondría la experiencia del mar, el mar tranquilo, ¿sí? Para crear o sea, sí se siente que ya están ahí, se siente que ya están ahí porque lo escuchamos, ¿no? Tal vez habría que asumir más entonces un desarrollo de ese tipo, ¿no? Es una narrativa que implica una temporalidad, la temporalidad que sea el tiempo que sea necesario para que se desarrolle. Y entonces no estamos hablando ya de un sonido o de sonidos locales, sino de una sonoridad, ¿no? Una sonoridad que se tiene que ir construyendo. Habría también que pensar no solamente en depurar algunas cosas, ¿no? Quitar algunos elementos que parecen ser demasiado subjetivos, ¿no? O sea, o asumes tu decisión de tomar el mar como referente, sabiendo que todos tenemos, casi todo el mundo tiene o por lo menos aquí la gran mayoría debe tener una idea de lo que es el sonido del mar y una experiencia del mar. Y entonces hay que quitar las cosas, como dice, que Julio llamó inocentes, ¿no? En francés se dice naïf, ¿no? Las cosas que por ser demasiado subjetivas, si las incrustas ahí, en esa narrativa, pues entonces tienes que desarrollar eso, ¿no? Si estás metiendo un sonido de voz, o sea, hay una voz, ¿qué es esa voz, no? Tal vez es una sirena, ¿no? Anda por ahí una sirena que se quiere manifestar como sirena, ¿no? Pero no, o un sireno, ¿no? Pero no hay tiempo para desarrollar eso en un ejercicio como este. Pero hemos tenido experiencias en el seminario de ejercicios que han durado casi todo el seminario, ¿no? ¿Quién fue que hizo un ejercicio de composición colectiva que tomó casi todo el seminario, ¿no? Entonces, como dice Leonardo, eso tampoco está prohibido, ¿no? Solamente hay que asumir más lo que queremos proyectar y pues instaurar la temporalidad, instaurar la narrativa y eso sería una manera como yo trataría de solucionar algunos de los problemas que hay, ¿no? Eso es lo que quería también agregar. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Este conjunto de intervenciones, que no son pocas, me parecen muy útiles para agregar a lo que yo inicialmente había dicho, la perspectiva que cada uno tiene como oyente o que cada uno tiene también como creador, donde cuando uno está escuchando una versión de alguna idea, uno siempre tiene la ilusión de que podría resolverlo de otra manera. Eso es uno de los eventos que casi tipifican la escucha. Yo te escucho, pero al mismo tiempo estoy escuchando como yo lo haría, lo que se me ocurre al instante. Esto que tú estás haciendo me parece que me permitiría pensarlo de esta otra manera. Y yo tendría esta y esta y esta otra y esta y esta otra opciones. Ahora, me llama a mí muchísimo la atención que son el único caso en el seminario, no lo critico, pero sí lo hago notar, en el que dos personas se ponen a producir una misma idea. Dos personas coinciden en vamos a hacer una exploración, vamos a pensar tal, aquí está el tema, vamos a escribir, tú escribes esta parte y otra, lo confrontamos, los vemos y al final vemos el resultado. Y después vamos a producir los tipos de sonido, etc. Yo creo que de esta iniciativa de trabajar a dúo se pueden derivar algunas reflexiones. Una, el interés que puede haber en la colaboración amistosa, creativa, dentro de un mismo proyecto, sin duda. Otra, que esta misma imagen del que está produciendo el sonido y el escucha se genera
en cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes es generador y al mismo tiempo escucha de lo que hace el otro, aparte de lo que ya hacen ustedes mismos. Pero aparte yo agregaría un elemento más, y es que es muy posible que el hecho de trabajar entre los dos elimine la subjetividad que se presentaría de mayor forma trabajando cada uno en un proyecto muy individual. Como si estar trabajando entre dos o entre tres permitiera un poco más la condición de anonimato del yo de cada uno. Con lo cual está uno hasta cierto punto protegido de la crítica o protegido del proceso. Hay alguien que se le va a ocurrir otra cosa, podemos combinar, es un juego de enviar tal mensaje, recibir otro mensaje, enviar, enviar y recibir. Es parte de un juego comunicativo y es importante. Pero al mismo tiempo es un juego en el que si yo no hago esto, lo hará la otra persona y viceversa. O sea, yo me voy a encargar de los elementos del tipo A y tú de los elementos del tipo B. Y mediante este procedimiento, cada uno se hace experto en un aspecto, pero ninguno de los dos se hace experto en esta combinación de dos elementos. Algo de lo que dijo Leonardo me parece útil al respecto. Siempre que se está ante el mar, aquello está sonando. Si esta idea no aparece en un juego entre dos personas que están creando, porque más bien están pensando si A hace tal cosa, B va a hacer otra. Ya sea que entre A y B hay una secuencia, tú haces A, yo sigo con B, o hay una superposición, tú haces A, yo superpongo con B, o, y ahí es donde no está el caso, que es la modulación, la interacción A-B. Creo que esa parte de la interacción al trabajar entre dos personas es más difícil, porque tendría uno que estar completamente convencido de que lo que el otro está produciendo me pertenece. Es decir, yo puedo producir aquello que la otra persona propone y hasta cierto punto tendré que respetar esa proposición, no intervenir demasiado, no deformarla para que no se cambie la idea. Hay un aspecto de respeto hacia lo que la otra persona creó y por lo tanto yo no intervengo tanto. Y respectivamente, la otra persona no puede tampoco cambiar demasiado lo que yo he propuesto. Este tipo de diálogo puede resultar probablemente cuando se está bien desarrollada la individualidad, la plena individualidad. Yo creo que en este caso faltaría un poco más de esa individualidad y probablemente cada uno de estos yoes está resguardado y al actuar en comunidad piensa que está más protegido. Es decir, es un trabajo entre dos personas, no es una sola. Quiere decir que la crítica, las observaciones, las consideraciones, los procesos se dividen en 50%. ¿No? O sea, no me implico más que al 50%. Y si acaso me implico el otro 50%, pues un poquito menos que el 50%, porque no soy yo totalmente esa otra parte, sino es alguien con quien me asocié para crear. Esto hace que la fantasía sea considerada como un objeto ideal, ubicado más bien en una condición aparte del yo. Como si metiéramos en un plato, en una bandeja, las ideas, aquí están las ideas,
Y una vez que las barajamos, etcétera, se nos ocurre, ¿qué le harías a esto? Pues yo esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Creo que ese sería el proceso. Bastaría con eso para que uno mismo no necesitara integrarse. Integrarse tanto como lo haría una sola persona. Esto es importante porque probablemente les haga, a lo mejor les parece injusta la observación, pero probablemente haya algunos aspectos en los que puedan coincidir con que efectivamente uno no se puede implicar al 100% cuando se trabaja con otra persona. Es decir, yo improviso junto con alguien, pero el hecho mismo de que sea improvisar junto con alguien está implicando que yo tengo que respetar el espacio de ese alguien, que hay un diálogo ahí establecido. Y que entonces tengo que admitirlo, cancelando este enorme monólogo que puede ser el proceso creativo. Este sí es intransferible. Podemos considerar un proceso creativo entre dos o más personas, pero cada una de esas personas habrá tenido su propio proceso creativo. Y este proceso creativo en comunidad es menos relevante, tiene menos compromiso, tiene menos participación del yo arbitrario, que así es un yo creativo, es un yo muy arbitrario, en el sentido mejor del término, en el sentido de yo decido, yo tomo todas las decisiones, yo adopto todas las opciones, yo soy el que está colocado o colocada en el centro de este problema. Eso es, digamos, un aspecto que quería yo tratar al inicio del proceso, pero no quise abordarlo. Pero justamente al final del proceso, una vez más, nos encontramos ante esto, que parece más bien un diálogo una comunicación entre un conjunto de esquemas. Mi esquema es tal, tengo una lista, tu esquema es tal y tengo esta otra lista. Y lo que yo decía al inicio, lo que están produciendo es una baraja. La baraja A, B, C, D, E, F, G, etc. Y ante una baraja, vamos, ni siquiera ante el tarot, que tiene tantas intenciones subjetivas, se dan estas intenciones subjetivas profundamente representativas del yo. Creo que si hay algún impedimento sería ese. Yo les sugeriría, ¿por qué no? Alguien dijo por ahí, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no piensan en hacer esta misma obra, pero cada quien por su lado? Y a lo mejor se dan cuenta que lo harían de forma distinta. A lo mejor ya se les ha ocurrido, pero si no se les ha ocurrido, es una buena cuestión. ¿Qué pasaría si estuviera al 100% en sus manos todo esto? Probablemente estarían muchísimo más comprometidos en que el resultado fuese, hasta donde se puede decir, exitoso. Que estuviera usted, cada uno de ustedes, tuviera el 100% del control del resultado, por encima de cualquier otra opción. ¿Qué piensas, Angélica? Pues sí, bueno, sobre todo porque ahorita vamos a empezar así y sin dar al 100%, así puede ser un poco o sea, tiene sus ventajas hacer cosas en equipo, pero sí en ese aspecto sí, uno no puede luego explayarse mucho porque estás con otra persona y estás pensando así como de, no, pues, me imagino que tal vez no le guste mucho eso a la otra persona lo que voy a hacer, o ese estilo de cosas. Sí tiene sentido. O sea, tú hubieras podido producir algo distinto de haber hecho el proyecto sola. Pues puede que sí, más o menos sí, creo que
Adapté algunas cosas iguales, pero sí, tal vez cambiaría otra. Ya. Algo, digamos, en la experiencia que he podido acumular en años de trabajo, recuerdo muy bien, eh, cuando tenía 25 años, más o menos la edad de ustedes, por ahí, eh, me era muy difícil escribir la música que hubiera querido, ni siquiera sabía cuál era, ni siquiera me la podía imaginar. Y me enfrenté en algún momento con el fenómeno de trabajar en conjunto. Había un colega mío que después fue el jefe de grabaciones de Lirgam, Daniel Dragán, y otro más que era un guitarrista que se apareció por ahí en nuestros encuentros creativos en la universidad y discusiones, etcétera, etcétera, Bernard Leblanc, y propuso que trabajáramos como un trío. Y además nosotros, Daniel Dragán y yo, estábamos muy descontentos de los resultados que obteníamos con otro grupo de alumnos que estudiábamos música electroacústica, y nos parecía que aquello no conducía a muy buen resultado. A mí, desde luego, no me conducía a ningún resultado. Y en lo que hacía Bernard Leblanc, pues él era un guitarrista tradicional, era alumno de La Goya, conocido guitarrista en Francia, y su modus vivendi era imaginar. Es decir, le pagaban en una compañía para imaginar soluciones de cosas. La compañía se llamaba Synapse, por la idea de asociación. Y yo, que había perdido ya la posibilidad de tener beca, o Rebeca, que era el apoyo de mis padres, mi madre tenía algo de judía, ¿no? Entonces por eso lo de Rebeca, que era una mujer muy emprendedora económicamente, me encontré con que necesitaba un trabajo y Bernard Leblanc me dijo, te invito a trabajar como imaginador. Fue el primer trabajo que tuve y lo bendigo hasta ahora, porque era llegar ahí y te decían, ¿qué solución tendrías para este problema? Es una fábrica en donde tienen exceso de tela y no saben qué hacer con ella. Es una tela relativamente elástica, etc. Entonces, ¿qué se les ocurriría? Otro día sería, aquí sobraron millones de tabiques, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hacer con la basura? Es decir, ¿cómo darle un nombre a una cerveza para el verano? Había montones y montones y montones de preguntas, y lo que nos daban era un espacio con una alfombra, unos cojines, no había sillas, nos ponían unas cuantas uvas, queso, pan, y nos dejaban a solas, a imaginar. La aplicación de ese mismo método a la creación de música fue hecha por Bernard Leblanc. Nos reunimos una vez en el Teatro Daniel Sorano, que estaba cerca del Palacio de Vincennes, del Castillo de Vincennes en París, en el este de París, en el sureste de París. Dijo, vamos a imaginar. Entonces, peguémonos las cabezas, los tres, formando una especie de estrella con tres patas, ¿no? Sintamos que tenemos las cabezas bien pegadas, démonos las manos, relajémonos, y al que le venga una imagen a la cabeza, que hable, pero no piensen, traten de no pensar, de no tener racionalización de nada, no se pregunten qué hacemos aquí, no critiquen, déjense abandonar a lo que venga con la imaginación. El resultado fue un susto pavoroso para mí porque al cerrar los ojos vi al lado mío un perro negro feroz y junto a un río. Aparece, es una imagen inevitable, mitológica, ¿no? Del mundo de los muertos egipcio, que el muerto pasaba, lo llevaba un perro, un can lo atravesaba con una barca, la barca de Caronte, y se llegaba al otro lado. Bien. El susto que me pegué fue espantoso. Y me lo explicó este hombre, dijo, no te asustes, no te asustes. Yo estaba pálido. No pasa nada, no te va a pasar nada.
No estamos muertos, ni ese perro te va a hacer nada, ni del otro lado está la barca. Es así, todo eso tómalo como una fantasía. Se acabó, no hay mayor peligro. Bueno, respiré. Y dijo, ¿en dónde está cada uno de ustedes en este momento? Entonces Daniel dijo, yo estoy encima de un árbol viendo el mar. Bernard dijo, sí, yo estoy en el mar y te estoy viendo. Ah, entonces Daniel dijo, yo también te veo. Y yo dije, "Eh, yo estoy detrás de una piedra, no los veo, asómate. Tenía mucho miedo. Me asomé, dice, ¿qué no nos ves? Dice, mira, yo estoy aquí encima de este árbol, es un árbol verde, tiene unas frutas. Ah, sí, sí, ya te veo, sí, sí. ¿Y no me ves a mí? Decía Bernard, que estaba ahí al fondo. No, mira, voy a ponerme a chapotear para que lo veas. Se ponía a chapotear. Y dice, ah, sí, ya te veo. Muy bien. Entonces, los tres estábamos viendo la misma escena, compartir esa escena. Y comenzamos a decir, Bernard dijo, bueno, yo puedo salirme del mar o ustedes pueden entrar al mar. Hagamos algo en conjunto. Bueno, pues yo que era el más timorato, dije, pues yo aquí me quedaría un poquito, estoy bien, ¿no? Estaba lleno de miedo todavía. Entonces dijeron nosotros, bueno, yo bajo del árbol y me acerco a ti, Julio, y ya Bernard también se acercó a mí. Bueno, muy bien, aquí estamos. Así, ¿qué les parecería si nos sumergimos en la tierra? Si comenzamos a escarbar la tierra y hacemos toda una experiencia de explorar qué hay ahí. Y comenzamos a explorar, así, a sacar arena, a sacar arena, a sacar arena, y a sentir que había piedras, conchas, agua, tal. Y dice, ¿y por qué no nos zambullimos dentro de esa arena? Yo puedo pasar, dijo Bernard. Yo puedo pasar. Ay, miren, hay una resbaladilla. Me voy por ahí. Vengan, vengan, vengan. Dije, ah, pues ahí voy. Y me metí en la resbaladilla, también Daniel. Nos metemos en aquella resbaladilla todos y de pronto veíamos que había un río de diamantes. En aquella época la canción de los Beatles era Lucy in the Sky with Diamonds. Venía esa tonadita, venía asociada a la fantasía que estábamos teniendo. Hicimos un recorrido luminoso, había todos los colores arcoíris. ¿Para qué contar todo lo que nos ocurrió? Que fue extraordinario, realmente fuera de lo común. Fue una experiencia de vida a través de la imaginación. Fue muy, muy poderosa como experiencia. Terminamos ahí, y yo dije, yo estaba en esa época estudiando con Stockhausen, que era un hombre bastante liberado de las teorías, metodologías, sistemas, etcétera. Había comenzado a escribir textos poéticos para crear, para hacer que los músicos se involucraran en sus fantasías. Y yo dije, voy a hacer una obra basada en esta idea. Y se me ocurrió hacer una obra basada en esa idea, que era, ya había visto yo cómo éramos los tres. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Contar esta idea? No, sería tonto contar esta idea. Que mejor voy a hacer una cosa. Recordé yo que tenía en casa un libro con imágenes del prehispánico. Y había una imagen de un sol. Estaba el sol con sus rayos y dentro del sol una espiral. Dije, estos tres aspectos van a ser los tres elementos. Uno va a ser como los rayos del sol, una explosión. Otro va a ser alguien muy contraído, el círculo. Y alguien más va a ser el que se comunica hacia un lado o hacia el otro, va hacia afuera o va hacia adentro. Regresé con ellos y dije, tengo esta idea, vamos a recrearla. Uno es muy tímido, el círculo, otro es explosivo, son los rayos, y un tercero es el conciliador, es la espiral. Vamos a asumirnos como cada uno de estos elementos. Diseñé los sonidos que serían para el círculo, como apenas un sonidito. Las estrellas, los rayos eran, etc. Y la espiral era, etc. Con esos elementos tan
simples, la idea era, ahora vamos a intentar que los sonidos de cada uno de nosotros se asocien a los del otro. O sea, si tú estás haciendo el círculo, haz el círculo y ahora que en este círculo termine con una estrella, o una estrella que termine en un círculo, como, o ahora la espiral, o, etc. Se fueron formando como pequeños tipos u órdenes de movimiento totalmente generativos. Todo esto venía de una clase de Stockhausen que decía que en el mundo todo era contracción y expansión. Pero a mí la experiencia de trabajar con estos tres maravillosos amigos, colegas, me aportó la otra, que era la conciliación. Es decir, el movimiento. No solamente la expansión y la contracción, sino el movimiento entre ambos. Y a partir de ahí hice una obra que se llama Persona, que presentábamos y era bastante bien recibida. Fue el producto de esa experiencia de imaginación. Pero, ¿cuál era la diferencia entre eso y escribir una música? Total. La diferencia era que el haber imaginado entre todos, imaginar con las manos sostenidas, cada uno, las cabezas pegadas, en fin, toda esta comunicación corporal, mental, creativa, sin un objetivo, sino simplemente imaginando, observando nuestras propias imaginaciones, modificó totalmente el curso de mi relación con la música. Es de ahí de donde arranca todas estas ideas que tengo de la importancia de desarrollar la imaginación. La obra está grabada, la hicimos nosotros allá y luego la hizo Mayra Reyes, Mayra Mendoza junto con dos personas más, se grabó en Radio Universidad, se pasó, ya no sé ni dónde está, la debo tener por ahí, pero no sé si está en YouTube, probablemente esté, no sé, se llama Persona, para sonar, es todo. Y son esos tres personajes. ¿Cómo es la partitura? Una serie de dibujitos que enlazan estos tres elementos. Y la evolución es una serpiente que tiene desde su boca hasta su cola. Y al final lo que pide es una relación armónica, es decir, una coincidencia entre esta suma. Es decir, por separado, cada uno de nosotros era poco. Era un círculo, una espiral, una estrella. Junto a otro éramos un círculo con una espiral o un círculo junto a una estrella, y así cada uno de ellos. Pero unidos, como esta imagen de un sol con una espiral al centro, un círculo y una estrella, era lo que conducía a la solución de la obra, que era integrar lo que cada uno de los otros tenía en lo propio. ¿Qué quiere decir? Aprender a adoptar la imaginación del otro, en este caso de los otros, para enriquecer la propia imaginación. Esta dialéctica fue la básica. Entender que la música era un proceso subjetivo y que si era colectivo, era eminentemente social, que era eminentemente una suma de subjetividades que enriquecían a cada uno de nosotros. Les puedo contar eso respecto a la vivencia de creación colectiva. No es una creación colectiva en lo escrito, no es una creación colectiva en el diseño, no es una creación colectiva en la ejecución, no. Es eminentemente en el proceso de imaginar juntos, integrando la imaginación del otro en uno mismo y viceversa. ¿Entienden? Es lo que quisiera yo decirles. No sé si quieran intervenir, me parece que ya es tiempo de que hablen ustedes, que han estado oyendo un aguacero insistente. A ver, Angélica.
Bueno, sí, sí me pasa mucho. Sí, pues Ah, sí, efectivamente yo... Perdón, ¿sí me escucho? Sí, se, se queda quieta tu imagen. Si quieres, podemos esperar a que intervenga Angélica en lo que se descongela la sí, imagen de Eduardo. ¿Eh? A ver, Angélica. pues sí, de hecho me pasa a mí mucho que al momento de querer componer, ah, quiero así que salga de la nada. Quiero así como de quiero componer y me siento en el piano y espero a que salga. No es así. Tienes que primero imaginar lo que quieres hacer y ver bien que se sienta realmente este, lo que es o lo que quiere representar y ya después ejecutarlo. Que sí se me pasa mucho que primero quiero ejecutar las cosas y realmente no las pienso bien. No me meto bien dentro de eso que quiero representar. Voy a intentar cambiarlo. Ya. Incluso la palabra pienso bien, yo diría, no las vivo, no lo vivo. Vivir es una forma de pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra mente está activa, pero ¿qué es lo que está activo en arte, en la producción creativa del arte? Están vivos los sentidos, la percepción, la imaginación. Eso, digamos, la sopa es a partir de eso. Ya después la parte de la memoria, que ya es un poco, ya es un arsenal de cosas conocidas, o el pensamiento racional, que ya eso es el aspecto analítico. Pero el caldo de cultivo imaginario son los sentidos, la percepción y la imaginación. Son eso. Sin eso no es arte. Sin eso estamos perdidos. Eduardo. Sí. Me estoy acordando de una vez se mencionó en una sesión que un ejemplo de un niño me parece, o sea, de decir que nosotros tenemos intrínsecamente a la música como un niño tiene inocencia o sentido de justicia, que comentabas, Julio, de si un niño nace por naturaleza justo, habría que enseñarle de leyes o de derecho, y pues obviamente no, entonces en la música está pasando lo mismo. A eso me viene a la mente ahorita que mencionan lo de que la música solo es percepción, vivencia, más que un intento de racionalizar los sonidos. Y por otro lado, yo no me había puesto a pensar tan a fondo cómo influye el hecho de hacer una creación en conjunto o hacerla de manera individual. Creo que lo había pensado muy banalmente, muy superficialmente, pero no me había puesto a pensar hasta este punto de que sí, realmente al estar en conjunto estamos cediendo y estamos dejando de responsabilizarnos enteramente por imaginar, porque estamos esperando recibir alguna ayuda del compañero, ¿no? De la compañera en cuestión. Y en ese sentido, pienso que es aún más peligroso si no lo estamos direccionando de una manera más consciente, más encaminada al imaginario individual. Si no tenemos consciente esto, pienso que puede ser un poco perjudicial pensar en unirse con un compañero, con una compañera para crear, porque justamente nos ha hecho falta ejercitar la primera parte. Entonces, en este momento yo más bien sí entiendo que para poder crear en conjunto es necesario primero entenderse a uno mismo. Y creo que eso nos está pasando a Angélica y a mí. Eh, Aunado a que el tema que elegimos es un tanto extenso y es arriesgado, supongo, porque es muy ambiguo hablar del mar en su máxima expresión. O sea, ¿qué se puede decir? Y sí, en ese sentido, si nos estamos dejando esta baraja, casi casi estamos creando al azar sobre algo muy ambiguo que es el mar, pues sí, pienso que es
puede tornarse en un caos. Sin embargo, no me parece aún así tan caótico. Pienso que hay cosas rescatables en lo que hemos estado haciendo, pero por otro lado sí me daría curiosidad intentar que desarrolláramos ambos el tema, cada quien por una parte, por curiosidad de ver qué habría pasado, poder compartirnos esta experiencia en lo individual. Ya. Ya. Digo, es el contraste entre los cuatro mosqueteros y Superman, ¿no? Los cuatro mosqueteros, bueno, siempre está D'Artagnan, que es la figura principal, pero acompañado de un séquito, de tres cuates, ¿no? Batman y Robin, pues, ¿quién es el más importante? Batman, ¿no? Pero Superman, bueno, aunque exista Luisa Lane, y él sea quien sea en la vida real periodista, es él, es el fabuloso, único, exclusivo, ¿no? Es el que realiza, el que lleva a cabo todo. Si no fuera por Superman, no existiría la historia. Y en este caso también, o sea, diría yo a Beethoven, si no fuera porque Beethoven vivió una cantidad de eventos psicológicos muy fuertes, en su mayoría, como el estar sordo, o ser despreciado por mujeres, o en fin, o digo, por personas, por colegas, en fin, por todo el mundo. Recibir burlas de los demás por el hecho de ser sordo. Si no fuera por eso, muy probablemente su música no sería tan extraordinaria. Es la subjetividad, lo más subjetivo. Yo no conozco todavía en la historia una pareja de autores, una pareja de autores, una pareja de pintores, un trío de pintores, un cuarteto de pintores. No lo veo, no lo veo. Pollock para hacer sus cuadros a base de chorros de pintura, eso probablemente tuvo algún asistente, o diría, no, ni se les ocurra a nadie hacer un chorro como yo lo hago, porque solamente yo sé hacer estos chorros de esta manera y de esta otra, ¿no? Hilarlos, ¿no? Es algo, cada quien deja sus propias huellas y esas huellas son fundamentales. Es muy difícil articular en un proceso creativo la imaginación de otra persona, y sobre todo el inicio, y sobre todo si no hay un desarrollo como el que menciono, que yo tuve la oportunidad de tener en París como estudiante. Fue extraordinario. Teníamos tal convicción de que éramos los mejores, ¿sí? Que recuerdo que una vez en la Universidad de Vincennes hubo un grupo de chicos que decía, nosotros con el hashish es el equivalente a la marihuana, ¿no? En América Latina, en Estados Unidos. Nosotros con el hashish podemos crear la música más extraordinaria del mundo. Era en una asamblea. Dije, perdón, yo me levanté así. No estoy de acuerdo. Nosotros sin hashish y sin ninguna cosa podemos hacer lo mejor que ustedes. No digo que hagamos lo más extraordinario del mundo, porque reconozco que hay cosas mucho mejores, pero mejores que ustedes, a base de hashish, que se van ahí a adormecer, ni hablar. Recuerdo una vez que Carlos Fuentes me dijo en París, no, es que con María Sabina escribí mi mejor novela. Dije, ¿cuál es? Porque yo lo que he leído no me gusta. Sí, bueno, estaba en mi cabeza. Dije, ¿pero alguna vez salió de tu cabeza? No, es un pendiente. Dije, cuando la tengas me avisas, ¿no? O sea, toda esa idea de que sí, las experiencias con drogas y todo eso, mentira, a menos que me demuestren lo contrario. Pero la experiencia de vivir tu propia imaginación o de vivirla en conjunto, intensamente, junto con colegas o amigos, eso es intransferible y eso es una de las grandes enseñanzas. O sea, no hay, digamos, en el Lacremus, una de las clases, uno de los aspectos fundamentales de la clase es ponerse a imaginar. Pues practicaremos en el próximo semestre esto para que vean, digamos, los resultados, ¿no? Pero sí, los alumnos que han salido de Lacremus, quienes se han graduado de Lacremus, digamos, en licenciatura, maestría o doctorado, han pasado por la mesa de las imaginaciones, ¿no? Que es muy importante. Por ahí podemos, la imaginación es la gran generadora.
pues, ¿qué tan buenos somos después para lograr captar esas imaginaciones? Bueno, es importante escribirlas, hacer un texto, luego dibujarlas, en fin, representarlas mediante todos los métodos que uno tenga al alcance para ser fieles a lo que uno ha vivenciado en la imaginación. No hay de otra. La imaginación está ahí para ayudarnos, no para que la congelemos. En parte ustedes han intentado utilizar su imaginación, pero es muy difícil el procedimiento al que han recurrido. Siento decírselo hasta el final, pero está bien analizarlo al cabo de la experiencia. O sea, llevan 2 ocasiones en las que el resultado, si quieren, un poquito mejor, pero no se acerca a digamos, a la consecución de un logro mucho más significativo. Y yo lo que quisiera es eso. Si la imaginación es una gran liberadora, aquel que ha imaginado y ha producido creaciones ha encontrado la libertad. Aquel que no ha pasado por la imaginación no conoce todavía lo que es la libertad. Y es otro modo de libertad. Se puede vivir en una dictadura, pero no aquí adentro. Ahí se puede uno evadir en sentido creativo. Y eso es parte de lo que nos ocurre en arte. Ese es el enorme recurso del arte. ¿Alguien tiene alguna observación que hacer final? Porque ya faltan 7 minutos. Angélica o Eduardo, lo que ustedes quieran decir respecto de esta exposición final y la de sus propios compañeros. Pues ahorita de momento me gusta mucho esto que acabas de mencionar acerca de la libertad. Es muy independiente, muy ajeno al proyecto. De que es nuestra propia mente la que nos puede hacer esclavos o libres. Y lo conecto un poco con la creación. O sea, creo que nuestra propia mente es la que nos puede poner las trabas a la hora de crear, de pretender que creamos, perdón. Y pues yo en lo personal creo que me hace mucha falta comprender exactamente a qué se refiere el imaginario individual. Sí, eso. La recomendación es, no pienses en nada, no tengas un objetivo, estar recostado porque es importante para imaginar, porque surgen más fantasías. En el método psicoanalítico, por ejemplo, incluso hasta psiquiátrico, ¿no? Se propicia que el paciente esté recostado para tener fantasías. Y estas fantasías son las que alimentan todo el proceso de análisis del yo del otro. En la parte de creación, independientemente de cualquier aspecto patológico digno de ser analizado por un psiquiatra o un psicoanalista, el hecho de dejar libre la fantasía, de someterse a los designios de la fantasía y de no pensar en nada, literalmente no pensar en nada, nos va en algún momento dado a revelar que nos vienen imágenes a la mente, sensaciones, frío, temor o emociones, luces, formas, cosas, recuerdos, pero no necesariamente como manifestaciones del orden de lo consciente, sino del orden de lo inconsciente, más parecido al sueño. O sea, cuando uno está recostado, el sueño se puede producir. De pie, no sé si mucha gente sueñe, pero en todo caso debe ser bastante incómodo. No se puede. Algún prisionero, una cosa así, de poderse evadir a través del sueño, incluso si lo mantienen de pie. Pero
aquí el interés es que de esta exposición, exponerse a las propias fantasías que vengan. Fantasías son cualquier cosa que venga sin pensarse. Un recuerdo ya tiene otro tipo de información, ¿no? Uno sabe que ese recuerdo está constituido por datos muy concretos que se conocen de antemano y que podemos reinterpretar, acaso, de forma imaginativa, pero eso ya es más una reflexión, memoria, reflexión, racionalidad, ¿no? En los sentidos, si yo me digo ahora, por ejemplo, si le digo a cada uno de ustedes, extiendan sus manos y sientan que en la punta de los dedos hay un cosquilleo, probablemente les induzca a tener esa experiencia, probablemente no. Pero si yo les digo, cierren los ojos y vean un punto azul claro y amplifíquenlo, y ahora conviértanlo poco a poco en un punto rojo, hecho de círculos concéntricos, van a seguir las cosas que yo les estoy diciendo. Es muy fácil imaginar. Es muy fácil salirse de la imaginación. Hay que saber estar dentro de la imaginación. Hay que saber dejar que el tiempo suceda sin tener prisa alguna, sin criticarse, sin decir, ¿esto va a servir? No sé si va a servir, no me importa. Pues, no me importa. Dejemos que ocurra las fantasías en la imaginación, dejémoslas y observémoslas como meros espectadores. No nos pongamos a pensar, ni a analizar, ni a criticar, ni a considerar, ni a suponer nada, nada. Dejen que ocurra. Y ya me dirán qué resultados obtienen. Les dejo esa tarea para ver si pueden librar un poco de sí mismos. Todos tenemos que librarnos de nosotros mismos de alguna manera. No hay escape. ¿Alguien quiere decir alguna cosa al final, por favor? Me gustaría escuchar. Eduardo, dile. Estás tú, Eduardo. Bueno, entonces cerramos la sesión, si les parece. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Nos vemos, Julio. Gracias, Gracias. Julio. Buenas Gracias. noches. Gracias, Julio. Descansen. Chao. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye.